Integración del programa analítico, puente hacia la planeación de aula, publicado por Mejoredu en su fascículo número 6. Veamos de qué trata. Primero, la integración del programa analítico está diseñada para servir como un puente hacia la planeación de aula, que responde a la realidad y al contexto en el que se encuentran los estudiantes y la comunidad educativa. Es decir, si mi escuela no tiene un programa analítico diseñado de manera colaborativa, si el docente en cuestión no tiene su programa analítico de su grado, de su fase, de su disciplina, no puede hacer planeación, maestros. Por eso no podemos comprar, descargar, encargar. Podemos adaptar siempre y cuando tengamos nuestro programa analítico construido de manera colaborativa, porque el programa analítico es el puente, maestros, entre el diagnóstico, el contenido oficial, las problemáticas y la planeación didáctica. O sea, la planeación didáctica considera lo que en el programa analítico ya se construyó: diagnóstico, contextualización, el desarrollo de, bueno, el establecimiento de la vinculación de contenidos y PDA con problemáticas, orientaciones didácticas, codiseño de contenidos en caso de que se hizo ese ejercicio, sugerencias de evaluación formativa. Todo eso está en el programa analítico. Entonces, para que yo diseñe mi planeación, debo considerar lo que ahí plasmamos, pues, de manera colaborativa. Al iniciar con un ejercicio de lectura de la realidad, que es el diagnóstico socioeducativo, que permite reconocer situaciones, problemas o acontecimientos que suceden en la vida cotidiana, se busca desarrollar un trabajo didáctico que integre saberes, formas de pensar, sentir y relacionarse. Esto favorece la concreción y desarrollo de un currículo integrado, la concreción curricular, que responde de manera directa a las necesidades y realidades de los estudiantes y sus comunidades. En casi todos los párrafos y fascículos se establece eso, maestros. No se trata de, a ver, vamos a hacer fíjense que ya descargué el programa analítico, ya nada más hay que cambiar unas cositas y ya está listo. No se trata de qué es más cómodo para nosotros. Fíjense que ya tengo la planeación, ya compré unos proyectos con el profe Jim, ya estos hay que aplicar, ya están listos, se acabó. Tampoco más. No se trata de qué es lo más cómodo para mí. Esos proyectos que le compré al profesor Jim, voy a revisarlos. Si se adaptan a mi contexto, si consideran una problemática real, si los contenidos y PDA que están ahí vinculados ya responden a las necesidades formativas de mis alumnos, desafíos y a los desafíos locales, listo. Ese es el que puedo tomar como base. Luego, darle ahí los toques que corresponden a mis alumnos, al contexto en donde yo me estoy desenvolviendo. Entonces, todo esto de la concreción curricular, el diseño del programa analítico, del plano didáctico, responde a las necesidades y realidades de mis estudiantes y su contexto. Se busca avanzar hacia una transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollándolos en y desde la escuela a partir de su vinculación con el contexto y las realidades de los estudiantes. La integración curricular tiene como objetivo promover acciones formativas que contribuyan al análisis, comprensión y transformación de situaciones o problemas identificados, lo cual puede enriquecer significativamente el aprendizaje y la experiencia educativa. Ya esto lo comentamos también de cómo cambia una clase, maestros, a partir de hacer
esta vinculación con la realidad del alumno, la vinculación directa con los contenidos IPDA. ¿Cómo cambia una clase cuando la metodología empleada es activa? ¿Cómo cambia la clase si la manera de evaluar es formativa? ¿Cómo cambia la clase si incluyo diálogo, reflexión, el desarrollo del pensamiento crítico, preguntas inteligentes, estrategias metacognitivas? Cambia totalmente, maestros, la clase, ¿ok? Bien, se espera que el programa analítico recupere las voces y visiones de estudiantes, docentes, familias, comunidad, para generar experiencias formativas en y desde la escuela. Esto representa una invitación a desarrollar nuevas formas de encuentro, mirar y relacionarse con el entorno, lo que implica que el programa exprese el conjunto de decisiones colectivas como que ayuden a impulsar una planeación de aula orientada al desarrollo de procesos educativos contextualizados, reflexivos y participativos. Esta también es una clave, maestros. ¿Ok? Mi planeación didáctica, la que implemento en el aula, deben ser planeaciones contextualizadas, trajes a la medida de mis estudiantes y su contexto. Deben haber actividades reflexivas, que el alumno piense, recuerden lo que dijo Paulo Freire, una educación que nos enseña a pensar, no a obedecer. Y planeaciones participativas. Es decir, tradicionalmente el maestro es el que hace su planeación de acuerdo a lo que él considera que está bien. Pero en esta nueva escuela mexicana, incluso previo al diseño de mi planeación y previo a la implementación, yo debo consultar, debo escuchar las voces de estudiantes, docentes, familias y comunidad. Debo atender el contexto. Esta actividad es del interés de mis alumnos. Este material es motivante para mis alumnos. Esta estrategia didáctica es activa o es pasiva. Todo eso debo considerar, maestros, en el diseño de mi planeación. Ahora, hablemos de los campos formativos. El documento lo plantea. Los campos formativos, maestros, representan, fíjense bien, porque luego nada más los conocemos así como que en automático, representan áreas de conocimiento y desarrollo integral que abarcan diversos aspectos de la formación humana y académica de los estudiantes. Entonces, los campos formativos no están para fastidiarnos, simplemente se diseñaron, pedagógicamente hablando, para agrupar conocimientos, áreas de conocimiento, perdón, y desarrollo integral, pero que no pretenden abarcar solo lo cognitivo, sino diversos aspectos de la formación humana. Entonces tenemos un campo formativo llamado lenguajes. ¿En qué se enfoca este campo formativo? En diversas formas de comunicación y expresión. Subrayamos diversas, no estándar, ¿ok? Por eso, maestros, cuando seguimos invocando a la RAE, lo que estamos diciendo es, sigo totalmente colonizado. No quiere decir que vamos a hablar mal a propósito, ya no vamos a atender la RAE. La RAE es una propuesta que está ahí, es un conocimiento eurocéntrico, ahí está. Rige la lengua española, el castellano, ¿ok? Está bien, es un conocimiento totalmente válido. Pero también hay una diversidad de alumnos que no consideran precisamente eso, porque en su cultura ancestral, histórica e incluso de acuerdo a su región geográfica, tienen otro tipo de expresiones, otro tipo de formas de concebir ciertos objetos, ciertos fenómenos. Y eso, maestros, el campo formativo de lenguajes lo atiende a través de disciplinas como el español, el inglés, la lengua materna y las artes. ¿Ok? Entonces están agrupadas ahí para
atender estas diversas formas de comunicación y expresión. ¿Ok? Esa es la razón de ser de ese campo formativo. En el caso de saberes y pensamiento científico, está relacionado directamente con el razonamiento lógico, la indagación científica y el pensamiento crítico. Entonces, no se trata de desarrollar estas o de memorizarte la tabla periódica. Se trata de cuestionar, oye, ese Mendeleev, ¿en qué estaba pensando para hacer esta clasificación? El hidrógeno realmente forma parte o es una parte del diseño de o la ecuación molecular del agua. ¿Y cómo lo puedo ver? ¿Dónde lo puedo ver? En fin, tenemos que indagar, cuestionar, desarrollar pensamiento crítico. Evidentemente, en ese proceso se debe desarrollar un pensamiento, un razonamiento lógico. Eso no se pierde más. Incluso siguen vigentes eh, acciones mecanizadas, como puede ser aprenderme las tablas de multiplicar. Es repetición, repetición, repetición. Memorizarme tal vez eh, cómo resolver un binomio al cuadrado. El cuadrado de la primera cantidad más el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces, esos procesos mecanizados continúan porque nos sirven ya como insumos, no como un fin. Entonces, eso es lo que debemos comprender. No es que se olvide, como inicialmente se pensaba, es que ya no hay matemáticas, se redujeron contenidos de matemáticas, eso es una realidad. Eso no quiere decir que los contenidos que estén ahí nos sirvan, sí sirvan. Y esos mismos contenidos hace que volvamos a incluir aquellos contenidos que fueron relegados, porque en las matemáticas hay contenidos, hay temas, hay procesos que sí o sí debemos utilizar para seguir escalando en su aprendizaje. Lo mismo en química, en física, en biología. ¿Ok? Bien, entonces, una de una de las acciones formativas esenciales en este campo formativo, maestros, es la indagación. Por eso se propone el enfoque, el aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM. ¿Ok? Bueno, en el campo formativo, ética, naturaleza y sociedades, en este campo formativo, maestros, se agrupan también áreas de conocimiento dedicados a la comprensión de los seres humanos, su interacción con el entorno natural y social y la construcción de una conciencia ética. Es por ello que en este campo formativo se agrupan disciplinas como geografía, historia y formación cívica y ética. Están ahí juntas porque pretenden abonar a la comprensión de los seres humanos, de su interacción con el entorno natural y social y con las actividades propuestas, construir una conciencia ética en los estudiantes. Entonces, maestros, esa fragmentación que había en modelos anteriores, el maestro de historia, el de formación, en educación secundaria, pues nos está costando. Nos está costando pensar en comunidad, porque históricamente, pues yo soy de geografía y de geografía y de geografía, y yo nada más le sé a la geografía. Sin embargo, en esta nueva propuesta, las disciplinas deben convivir, deben agruparse, se debe promover la interdisciplinariedad, y está costando más en este nivel educativo. No así en preescolar, primaria y telesecundaria, donde ya en el programa sintético ya está agrupado esto, ya está agrupado por campos formativos. Ya los contenidos IPDA tienen ya en su redacción elementos de formación cívica y ética, historia y geografía. Ya no hay que clasificar, ya está listo. Pero en secundaria general, secundaria técnica, no. Ahí tenemos todavía que platicar con el maestro de geografía.
con el de formación y el de historia y ponernos de acuerdo para hacer un frente común y abordar esta problemática. La discriminación, el acoso escolar, la equidad de género, la violencia en las familias, en fin, hay que unirnos. Y tenemos el campo formativo de lo humano y lo comunitario, centrado en la construcción de la identidad personal y colectiva y en la participación activa dentro de la comunidad. Aquí, maestros, es donde los alumnos con las disciplinas que están inscritas en este campo formativo construyen su identidad personal, construyen una identidad colectiva, que en este caso es hacer comunidad. Y por supuesto, a partir de estas disciplinas, de este campo formativo, se pretende que los alumnos participen, intervengan de manera activa dentro de la comunidad. Por eso es que en este campo formativo hay disciplinas como educación socioemocional, como educación física y como educación tecnológica. Están aquí, maestros, en este campo formativo. ¿Ok? Bueno, entonces este es el porqué de los campos formativos y cuál es ahora sí que el propósito general de cada campo formativo. Bien, la integración de estos campos en la planeación didáctica permite abordar de manera holística, integral, el desarrollo de conocimientos, habilidades, valores y actitudes en los estudiantes, promoviendo de esta manera un aprendizaje que es relevante y es aplicable a diversos contextos de su vida diaria, de este momento histórico que están viviendo, pero también prepararlos para una vida futura de incertidumbre. Antes se podía como que predecir el futuro inmediato. En la actualidad, con estos pasos agigantados que hay en tecnología y en fenómenos climáticos, ya no se puede predecir, maestros. Entonces tenemos que prepararlos para la incertidumbre. Por eso la importancia de trabajar en colaboración, de desarrollar inteligencia emocional, de cuidar la alimentación y de desarrollar tantas habilidades para la vida, porque se utilizarán, maestros, o se utilizan ya en el momento histórico que estamos viviendo. Bien, hablemos entonces de los ejes articuladores. Son principios transversales que guían la implementación del currículo y la integración de los campos formativos en proyectos y actividades de aprendizaje. También se define, maestros, como capacidades, habilidades que el alumno debe desarrollar en la implementación de los proyectos, durante la implementación de los proyectos. Entonces, hay ejes articuladores como inclusión, interculturalidad crítica, igualdad de género, pensamiento crítico, vida saludable, artes y experiencias estéticas y apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura. Dependiendo la problemática, el contenido y PDA que se va a abordar y el campo formativo en el que se desenvuelvan estos elementos, dependiendo de eso, un eje articulador, dos o máximo tres, bueno, yo digo máximo, pueden ser todos, pero es imposible que todos converjan en un solo proyecto. Pueden ser uno o dos, dependiendo del problema, el PDA y el campo formativo, de manera transversal, aparece durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, durante todo el proyecto, aparece, por ejemplo, si estamos hablando, vamos a suponer que estamos hablando de alimentación sana y consciente en la post-pandemia, ¿qué eje articulador podemos utilizar? Probablemente vida saludable y probablemente, maestros, pensamiento crítico. Listo. Son dos ejes articuladores que de manera transversal estarán presentes en las actividades formativas, en las actividades de aprendizaje, desarrollar esas habilidades, esas capacidades para que el aprendizaje sea relevante. No solo aprendió conocimiento, desarrolló habilidades y capacidades en forma de ejes articuladores. Los ejes articuladores entonces fomentan una educación que es inclusiva, equitativa y diversa, promoviendo el respeto y valoración de las diferencias, el desarrollo del pensamiento crítico, la salud integral,
así como la apreciación y participación en las artes y la cultura. Prácticamente son todos los ejes descritos ahí. Su integración en la planeación didáctica busca asegurar que todas las actividades y proyectos educativos respondan a estos principios, contribuyendo entonces a la formación de individuos capaces de actuar de manera informada, de manera crítica y de manera ética en su entorno. ¿Ok? Esa es la clave más. La combinación entonces, tanto de campos formativos y ejes articuladores en el proceso de integración curricular es fundamental para, número uno, promover una educación integral que atienda todas las dimensiones del desarrollo humano. ¿Ok? Todas. Asegurar que el aprendizaje sea relevante, contextualizado y conectado con la vida real de los estudiantes y sus comunidades. Fomentar valores como la inclusión, la equidad, el respeto a la diversidad y el compromiso con el entorno natural y social. Desarrollar habilidades y competencias para la vida, preparando a los estudiantes para emprender, para enfrentar desafíos contemporáneos, pero con pensamiento crítico y además con soluciones creativas. Bien, elaboración de proyectos integradores. Este es otro apartado que está en el documento. Estos proyectos, maestros, bueno, quiero aclarar algo. El término proyectos integradores, mmm, al analizar el concepto como tal, el fundamento teórico, no es una estrategia como tal que responda a los ideales de la NEM. Pero bueno, tomémoslo como, como la estrategia base, que es el aprendizaje basado en proyectos, así como tal, ¿ok? O proyectos comunitarios. Bueno, en estos proyectos o en la estrategia que tú utilices, indagación, aprendizaje basado en problemas, basado en servicio, proyectos comunitarios, proyectos formativos, investigación, acción formativa, gamificación, visual thinking, entre otros. Todas esas estrategias deben seguir esta lógica, maestros. Identificamos situaciones o problemas de interés. Comenzamos con un ejercicio de lectura de la realidad, un diagnóstico. Identificamos problemas, situaciones, acontecimientos relevantes que puedan servir como puntos de partida para el desarrollo del trabajo didáctico. Después, participación de la comunidad educativa. Se recomienda involucrar a estudiantes, docentes y familias y otros actores de la comunidad para elaborar el programa analítico, promoviendo un enfoque colaborativo que enriquezca el proceso educativo, como ya lo hemos comentado. Integramos campos formativos y ejes articuladores. Los proyectos deben diseñarse considerando estos campos formativos y estos ejes, asegurando que las actividades de aprendizaje sean integrales, respondan a principios de inclusión, interculturalidad, igualdad de género, entre otros. Esto ya lo hemos comentado, desde el artículo 3 se los dije. Configuración de un proyecto integrador. Bueno, las acciones formativas elegidas deben contribuir al análisis, comprensión, transformación de las situaciones o problemas identificados, configurando una ruta de acción colectiva para la planeación de aula que articule distintos componentes curriculares. ¿Cómo evaluar estos proyectos o estas estrategias que vamos a utilizar, estas metodologías activas? Enfoque formativo de la evaluación, ya lo explicamos también, debe realizarse con un sentido formativo, siendo un proceso continuo que permite ajustar y mejorar el proyecto integrador en cualquier momento de su desarrollo. Debe valorar procesos, resultados, fomentando la reflexión y el aprendizaje autónomo. Participación en la definición de los criterios de evaluación. Esto es inédito, o no, casi no se hace o no se hacía. El que cuando yo diseño mi herramienta de evaluación, mi lista de cotejo, le pregunta a los alumnos, este es un primer criterio a evaluar. Lo dejamos, proponen, le modificamos, ¿qué piensan? ¿Es factible este criterio para evaluar este proyecto?
porque entonces debemos sugerir que las familias estudiantes participen en la definición de lo que será evaluado y cómo se llevará a cabo la evaluación, promoviendo su autonomía y compromiso en el proceso educativo. Bueno, otro elemento de la evaluación de los proyectos, valoración de procesos individuales y colectivos. La evaluación debe considerar tanto el progreso individual como el desempeño colectivo del grupo, reconociendo la diversidad de aprendizajes y contribuciones. Y finalmente, uso de metodologías didácticas flexibles. Se alienta el uso de metodologías didácticas como el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio, entre otras que ya mencioné, que no requieren necesariamente seguir pasos rígidos, pero que ayudan a estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera creativa y transformadora. Por eso citaba yo hace rato un ejemplo. Si todavía hay directivos que dicen, necesito la planeación del proyecto, pero dentro del proyecto, en cada sesión debe haber inicio, desarrollo y cierre. Estamos perdidos totalmente. Las metodologías didácticas sugeridas son flexibles. Por eso el libro del maestro se llama el libro Sin recetas para la maestra y el maestro. Recuerden, las recetas las construimos en nuestras escuelas, con nuestros compañeros docentes, con nuestros directivos, con apoyo de la comunidad, con participación de las familias y estudiantes. Ahí es donde construimos las recetas. Pero no hay receta universal, maestros. Todo cambia, ¿ok? Como la realidad misma.